Muy buenas noches, estimados amigos. Los saluda Enrique Cornejo desde Punto Crítico, su programa de análisis económico, social y político que se transmite por Onda Digital Perú y todos sus canales asociados todos los días martes en vivo a las 7 de la noche. Que tengan ustedes, hayan tenido una buena semana, aunque la verdad que las noticias no son muy halagüeñas. El primer tema que vamos a tratar, lógicamente, tiene que ver con la situación de emergencia en la que nos encontramos por los efectos de las quebradas activadas y este todavía no declarado niño costero, pero sí un ciclón que nunca habíamos tenido y que ahora ha hecho efectos muy importantes que hasta ahora estamos teniendo. De hecho, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, y ahora Lima, en estos momentos, han venido activando sus quebradas, evidenciando lo que es un hecho, nuestra tremenda vulnerabilidad al cambio climático. Somos un país de grandes contrastes. Por un lado, somos uno de los países más megadiversos del mundo. Tenemos todos los climas, tenemos todos los suelos, tenemos todos los ecosistemas, flora, fauna, diversidad, en todo sentido. Y esto a veces nos origina grandes oportunidades. Por ejemplo, en la comida. La comida nuestra es apreciada mundialmente por su calidad y también por su diversidad. Y esto, evidentemente, junto y con una estrategia bien llevada, como nuestros cocineros liderados por Gastón Acurio y otros están llevando, significa mucho trabajo e ingresos para los peruanos. Pero también, al mismo tiempo que somos megadiversos y podemos tener estas ventajas, como la de la gastronomía, al mismo tiempo esa megadiversidad que nos enorgullece y de la cual, como digo, podemos aprovechar y crear oportunidades, también nos genera grandes vulnerabilidades. Porque he dicho que una de las razones por las cuales la megadiversidad es importante en el Perú son por los ecosistemas diversos que tenemos, por los microclimas que mantenemos, por esa confluencia y esa mixtura que da, por un lado, la cordillera de los Andes, ¿no? La corriente de Humboldt, ¿no? Y todo lo que significa esta combinación, como dijo el sabio Pulgar Vidal, de diferentes regiones naturales. Él habló de 8, desde la costa al nivel del mar, la Chala, hasta la selva baja, la Rupa Rupa, allá en la Amazonía de nuestro país, pasando por los Andes, por supuesto. Y esa precisamente geografía es la que hoy día está venida, digamos, con gran emergencia, con gran, vulnerabilidad, experimentando los efectos de este cambio climático. Porque claro está, este ciclón que nos afecta es sin duda parte del cambio climático. El deshielo de los Andes es parte del cambio climático. La sequía en el sur peruano, que lleva ya bastante tiempo, es parte del cambio climático. Y consecuentemente, llueve cuando no debe llover y en exceso, al punto que tenemos los efectos que hoy estamos lamentando, y no llueve cuando debe llover y viene la sequía y el problema que esto significa en el sector agropecuario y en la economía y en la sociedad en general. Entonces, vamos a tratar de hacer un análisis lo más amplio posible de este problema, porque hoy día, claro está, hay que dedicarnos a la emergencia. Esto es como si tuviéramos heridos producto de un incendio o de un terremoto. No es cuestión en este momento de empezar a ver dónde están los culpables, cosa que en este momento veo que algunos medios de comunicación y los congresistas y otros más empiezan a buscar culpables. Sí, los hay, pero no tiremos la piedra al techo que nos va a caer a nosotros, porque definitivamente esta autocrítica debe ser para todos. Todos tenemos algo que ver en este problema y lo voy a tratar de explicar esta noche. Entonces, lo primero es lo primero, salvar las vidas.
muchos peruanos lamentablemente están perdiendo sus viviendas. Hay miles de peruanos ya que ya perdieron totalmente su vivienda. Vivían en zonas muy vulnerables, en medio de una quebrada o muy cerca de la cuenca de los ríos, y eso nunca ha debido pasar. Pero esto, a su vez, no es novedad. Durante muchísimo tiempo, cada vez que tenemos estos problemas, la última vez fue en 2017 con el famoso Niño Costero, ¿no? Pero lo hemos tenido cada 4 o 5 años. Ahora es cada mes, digamos, un tiempo menor, ¿no? Se va achicando, acortando el tiempo y la frecuencia con que ocurren estos desastres por el cambio climático, ¿no? Por el problema del calentamiento del planeta y todo lo que esto está significando. Entonces, lo primero es atender la emergencia y salvar la vida y salvar o atender las necesidades básicas de vivienda, de vivienda, obviamente, de sitios para poder alojarse, de tener algún elemento de saneamiento básico, alimentos y salvar, digamos, los aspectos de necesidades fundamentales de esta población afectada. Eso es lo que hay que hacer ahora, sin tanto discusión, sin tanto diagnóstico y sin tanta echarle la culpa al otro. Cuando pase esta emergencia y cuando termine, porque todavía estamos bajo situación de calamidad, la presidenta de la República con los ministros acaban de hacer un pronunciamiento público en el que han declarado que el día de mañana no va a haber actividades universitarias ni de educación básica, ¿no? En realidad se refiere a la parte no pública, porque la privada es la que ha estado funcionando, sobre todo en los colegios, ¿no? Pero me imagino que esto se está haciendo en previsión de lo que esta noche podría ocurrir con la activación de quebradas por las lluvias que están ocurriendo en este momento en las zonas altas de Lima. Entonces, dicho esto, y la vida es lo primero, y reitero, lo primero que hay que hacer es atender sin ninguna discusión a las familias y darles el mínimo de protección que hoy necesitan, ¿no? Pero luego de esto habrá que empezar antes de la reconstrucción. Esta vez tenemos que hacerlo diferente, estimados amigos, porque si vamos a reconstruir sobre lo que había, vamos a cometer el mismo error. ¿Por qué? Lo que había no está bien. Ahora voy a explicar este tema. Miren ustedes, las quebradas o las cuencas de los ríos están establecidas naturalmente. La naturaleza es sabia. El curso del río va encontrando su camino y rompe el Abra donde quiere romperlo, allá arriba en la montaña, y abre su curso en medio de piedras y en medio de digamos, diversa geografía, y va logrando su objetivo hasta llegar al mar, ¿no? El río, alimentado por las lluvias en las partes altas, baja a una gran velocidad, con gran, digamos, torrente, ¿verdad? Y logra, si no encuentra en su cauce natural el camino libre, se desborda. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se desborda? Yo escucho que algunas personas dicen, el río está invadiendo la ciudad. No, lo que pasa es que las zonas urbanas han invadido la cuenca del río, han invadido el curso natural del río. Y la naturaleza no perdona. Si nosotros vamos contra la naturaleza, en algún momento vamos a pagar las consecuencias de esta situación. Vemos ahora lamentables imágenes y situaciones de personas y familias peruanas a las que hay que ayudar, más allá de la crítica al problema, hay que ayudar simplemente y sacarlos de esta situación, pero claramente no pueden volver a donde estaban, ni siquiera cerca de donde estaban, ¿no? Porque lo que ya nos enseña una y otra vez la experiencia es que si nosotros aceptamos, propiciamos, legalizamos desarrollo urbano en la cuenca, en la quebrada o en las cercanías del lecho del río, lo que estamos es creando una bomba de tiempo. El día, como ahora está sucediendo, que el río crezca, se lleva lo que encuentra sin preguntar, sin pedir permiso. Y los efectos son complicados,
muy graves, hay fallecidos en toda esta situación también. Entonces, hay que tomar el toro por las astas, y aquí hay una gran responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos, porque quiero que sepan que muchas de las personas que están afectados son personas que tienen título de propiedad, es decir, que han sido legalizadas su posicionamiento en esas zonas, ¿no? A pesar de que son zonas absolutamente, digamos, inadecuadas para cualquier tipo de construcción y menos para vivienda. Entonces, un primer tema que tenemos que hacer aquí, si no queremos repetir nuevamente esto y cada vez con mayor gravedad, porque los huaicos y las crecidas ahora son mayores que el 2017 en muchas de las quebradas, como lo están atestiguando todos los que están poniendo en las redes fotografías y videos. Para no repetir eso nuevamente dentro de 3 o 4 años o antes, simplemente tenemos que tomar una acción de emergencia para una reubicación de estas familias en zonas alejadas de estas quebradas, en zonas seguras, en zonas que sean habitables y para que tengan una vida digna como se merece todo peruano. Lamentablemente, esto ha sido provocado, en primer lugar, por las propias familias que a veces se resisten a salir de esos lugares en medio de su pobreza y de su desesperación por no encontrar otras alternativas o no tener el dinero para poder tener esas alternativas disponibles. En segundo lugar, esto ha sido alimentado, propiciado, incentivado cómplicemente, de una manera cómplice, ¿no? Por los traficantes de terrenos, que son los grandes criminales de este tema y que están allí dando vueltas, ¿no? Y que realmente la justicia no llega a ellos. Ellos son los que lotizan lo que no es de ellos. Ellos son los que invaden los terrenos y ellos son luego los que los venden, no a poco dinero, y luego exigen con la población ya involucrada que se les ponga a esos terrenos servicios de agua, desagüe, electrificación y otros. Entonces, por un lado, la población misma que tiene que ser consciente de que este no es un tema que puede repetirse nuevamente y que tenemos que actuar todos juntos en este objetivo. Segundo, drásticas sanciones e investigaciones judiciales y fiscales con respecto al tráfico de tierras en el Perú. Porque esto es un crimen que está allí con tremenda alevosía desarrollándose ante la mirada indiferente de todos y especialmente de las autoridades. 3. Los alcaldes tienen aquí una gran responsabilidad, porque muchos de esos alcaldes, cuando eran candidatos, se paseaban por esas zonas y para obtener los votos ofrecían lo que les pedían y lo que no les pedían también. Y ellos son los que han alentado para conseguir este apoyo político, que estas personas se mantengan en esos lugares o incluso invadan otros lugares que también están absolutamente negados para una vida segura y digna. Y también las autoridades que tienen que vigilar este tema, la Contraloría, ¿no? Porque la Fiscalía, ¿no? Porque claramente aquí hay una violación de normas elementales. Se ha descuidado el concepto del tráfico de terrenos, que es toda una organización criminal en el Perú, con miles de ramificaciones y gente involucrada y con mucho dinero de por medio. Entonces, primer tema, dejo la idea central de lo que hasta ahora he mencionado. Cuando pase esta emergencia, y es lo primero que hay que atender, la emergencia sin tanto diagnóstico, pero cuando pase, ¿qué va a pasar? ¿No? Y tenemos todos que ayudar para que esto pueda ocurrir pronto. Tenemos que tomar el primer tema que dice, vamos a reconstruir, pero no en el mismo lugar, no en las mismas condiciones, porque reconstruir lo que había es volver a tener la desgracia dentro de pocos años. Y como vamos a tener que reconstruir, entonces hagámoslo inteligentemente, recurramos a los datos, a la ciencia, a los expertos y dejémonos de actuar tan irresponsablemente, con tanta mediocridad y con tanta ligereza.
Segundo, los antiguos peruanos, no solo los incas, todos los que vivieron previo a los incas por miles de años, el Perú tiene 5.000 años de civilización, empezando por Caral y siguiendo por todos los pueblos prehispánicos que estuvimos aquí en el Perú, todos manejaban sabiamente su relación con la naturaleza y con la cuenca. Nunca la abordaban, nunca la invadían. En Caral, por ejemplo, hay una sabia, constatación de los antiguos peruanos que vivían en Caral y alrededores. Nunca pusieron viviendas en las zonas bajas. Toda la urbanización estaba en las zonas altas, ¿no? De manera tal que eso permitía que las zonas bajas se dedicaran básicamente a la agricultura, que era el alimento fundamental para la sociedad en ese tiempo, como lo es ahora. Pero sobre todo, cuidaban la cuenca. ¿Qué es cuidar la cuenca? Todos tienen que cuidar que el río tenga su lecho libre, hay que descolmatarlo, ¿no? No siempre es por naturaleza humana que el río se llena de piedras, de arbustos, ¿no? A veces también es por la propia naturaleza, ¿no? Y ahora nosotros le agregamos basura, desmontes, sin ningún cuidado, sin ninguna responsabilidad. Y entonces, durante todo el año o todos los años, vamos dándole al río cantidad de desmonte, de desperdicio, de basura, de piedras, de lo que sea. Y también la propia naturaleza hace su trabajo. Y entonces, en lugar de liberar, o sea, descolmatar eso que está impidiendo que el cauce del río en su momento pueda ir normalmente, estamos creando condiciones para las desviaciones de los ríos, para que los ríos superen, digamos, el nivel, el cauce habitual y natural y se vayan a la derecha, a la izquierda o invadan las ciudades que están ahí, nomás cerquita, a metros del río. Este tema es un tema cultural que tenemos que revisar. Cuando vamos por diferentes partes del Perú encontramos muchos lugares que se llaman quebrada seca. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar esto con detenimiento. ¿Qué es una quebrada seca? Lo que su nombre indica. Una quebrada de un río, una cuenca, ¿verdad? Que está sin el caudal del río, porque el río no está en crecida. Probablemente ese río está hace mucho tiempo sin tener agua propiamente dicha. Hay lugares que se llaman río seco. Pero el problema es que en cualquier momento ese río seco o esa quebrada seca se va a activar. Cuando en las partes altas hay tal cantidad de lluvia, tal cantidad de agua por metro cuadrado que va cayendo, que produce primero el desborde de lo que son las lagunas naturales o los cauces naturales arriba, y luego vienen ya los aluviones que comúnmente llamamos huaicos y que significan ya el desplazamiento de material de cerros, de tierra, de lodo, de piedras, que viene con todo y con fuerza, y con la fuerza del agua más la cantidad de material que llega, arrasa lo que encuentra. Esos son los huaicos, ¿no? Pero entonces tenemos dos problemas. El río que crece y no encuentra su caudal natural porque está lleno de basura, lleno de elementos que no permiten que el río vaya naturalmente. Y esto evidentemente tiene que aunarse al hecho de que durante la época en que no hay lluvias, que es una época importante del año, no se hacen las obras preventivas. La canalización, la descolmatación y también la construcción en las zonas más vulnerables de, barreras, de paredes de concreto, para que el río a una altura determinada pueda encauzarse sin desbordarse para los lados de su curso. Esto se hace, esto es ciencia, esto es experiencia, no hay nada que inventar. No es el Perú el único lugar donde los ríos se desbordan, ¿no? Esto se requiere un trabajo como el que hizo bíblicamente Noé. Construyó el arca cuando todavía no estaba el diluvio.
pero evidentemente si hubiera empezado a construir el arca cuando empezaba el diluvio, no hubiera tenido el resultado de supervivencia que tuvo. Entonces, en la propia Biblia tenemos el mensaje: hay que construir cuando no hay lluvia. Y cuando venga la lluvia, con los científicos de por medio, hay que ver cuánto significaría el nivel último y una posición todavía más grave del nivel último de crecida, y nos ponemos un margen de seguridad. Entonces, eso significa, por ejemplo, en las zonas vulnerables, poner paredes de concreto, ¿no? De concreto armado que permiten soportar la fuerza del agua a la altura que permita tener un margen de tranquilidad por encima del caudal máximo que puede lograr. Podemos también hacer represas en las partes altas. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se puede hacer es solamente quejarnos cuando ya se produjo el hecho y cuando no tenemos las acciones que corresponde tener debidamente realizadas en el momento adecuado. Entonces, un segundo tema es que en los tiempos en que no llueve, que son muchos meses, ¿no? Hay que hacer los trabajos de descolmatación, de encauzamiento y de, construcción de soportes y paredes de concreto para lograr que el cauce del río pueda ir sin daño alguno hasta el mar, que es donde finalmente termina su recorrido. Tercero, esto ocurre en las quebradas, pero lógicamente las lluvias también afectan a las ciudades. En la Amazonía peruana y en nuestra serranía, las lluvias son cosa normal. En la costa, que normalmente es un desierto, digo normalmente porque a veces también tenemos unas situaciones extraordinarias de lluvias como estas que no nos provoca ningún efecto positivo, sino al contrario, malogran cultivos. Tenemos en estos momentos en toda la costa norte serios problemas de cultivos que se han malogrado por inundación en diferentes departamentos o regiones del Perú, para el consumo interno y para exportación. Así, hay todo un tema que está ocurriendo en este momento. Ya no estoy hablando de vivienda, sino estoy hablando de infraestructura productiva. Entonces, cuando la lluvia cae sobre la ciudad, ¿qué hacen las ciudades? Porque el Perú no es el único país en el mundo. Lima, Trujillo, Arequipa, Lambayeque no son las únicas ciudades en el mundo, no. Hay miles de ciudades donde llueve y llueve normalmente. Entonces, ¿qué tienen las ciudades donde llueve normalmente? Y yo diría, en las que no llueve también hay que tener esa precaución, porque con el cambio climático ya no sabemos cuándo va a llover y cuándo no va a llover. No están funcionando los periodos y las estaciones de una manera normal, y esto es un problema global. Entonces, ¿qué tienen estas ciudades? Tienen sistemas de drenaje pluvial. ¿Qué significa esto? Alcantarillas que son construidas deliberadamente para que cuando viene la lluvia, en lugar de que se almacene y se vaya hacia las casas, el agua vaya por estos canales y se dirija encauzado, ¿no?, hacia zonas ya que no originan peligro, o hacia el río o hacia el mar, hacia donde no afecte a la vida humana y a la urbanización construida. Tenemos drenaje pluvial, o sea, alcantarillas para lluvias, en nuestro país en muy pocas ciudades. Las hay, pero en muy pocas ciudades. Y creo que ha llegado el momento de construirlas en todo el Perú, ¿no? Y creo que esto es una prioridad, porque lo que hay que hacer es mirar simplemente cuánto cuesta hacer drenaje, sistemas de alcantarillado o drenaje pluvial, o sea, para agua de lluvia, ¿no?, en una ciudad, y cuánto cuesta reconstruir la ciudad. Porque al final voy a tener que hacer nuevamente las veredas, nuevamente las pistas, poner las subbases, ¿no? Si se me malogra las tuberías de agua y de saneamiento, tengo que reponerlas, y eso es muy caro. De manera que un sistema de drenaje pluvial se paga solo, en la medida en que evita que hagamos esos gastos que hoy vamos a tener que hacer cuando termine esta emergencia. Pero para que los drenajes pluviales, ¿no?, y los sistemas de techos digamos, también techos que permitan, con la pendiente adecuada y con las dos aguas, ¿no?, que el agua no se empose y que discurra por canales previamente establecidos y construidos y que van hacia los drenajes pluviales abajo, ¿no?
Ese es un sistema que funciona en todo el mundo donde llueve. Y claro, aquí tenemos que aprender a hacerlo. No es cuestión de dinero, estimados amigos. Es cuestión de ponernos, de sentarnos a mirar las cosas con los especialistas y hacer lo que hay que hacer. Y no perder el tiempo como lo estamos perdiendo en tantas situaciones de discusión política absolutamente inservible. Que si cambiamos la Constitución, que si no la cambiamos, que si adelantamos la elección o no la adelantamos. Todos los temas del día ya nos aburren a la mayoría de los peruanos porque no vemos avances, no solo en este tema de prevención de riesgo de desastres, sino en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en infraestructura básica, en justicia, que son los temas con los cuales todos en el día a día estamos afrontando serios problemas. Entonces, esta es una primera visión que hago. En esta segunda parte voy a hablarles de un segundo tema un poco más complicado, pero que creo que ha llegado el momento de abordarlo. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento. Mientras viene la pausa, les diré que lo que es necesario tomar ahora en consideración es que la gestión territorial en el Perú ha llegado a un momento de crisis. No estamos gestionando territorialmente bien y esto tiene que ser revisado. Vamos a la pausa ya, regresamos en un momento. ¿No? Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Volvemos en Punto Crítico, estimados amigos, hoy martes 14 de marzo del año 2023, en vivo por Onda Digital Perú y todos sus canales asociados en el país. Estábamos hablando en la primera parte de nuestro programa acerca de una visión de lo que está pasando con las inundaciones, las crecidas, las activaciones de quebradas, y trataba de dar un análisis, digamos, no tan de queja, de lamento. Por supuesto, lamentamos lo que está pasando, pero creo que hay que empezar a pensar en cómo solucionarlo, y estaba tratando de aportar en ese sentido algunas ideas que espero las compartamos con muchos de ustedes. Entonces quiero hablar ahora de un tema de fondo, que no se va a solucionar en un gobierno próximo, ni en 2 ni en 3. Requiere quizás un trabajo de mediano y largo plazo, pero hay que hacerlo. Miren, estimados amigos, esta distribución en el Perú de la división política, así llamada, entre centro poblado menor, distrito, provincia, región y país en su conjunto, ya colapsó. Sostengo con toda firmeza que debemos empezar a pensar, esto sí requiere un cambio constitucional, no una asamblea constituyente, no, requiere un trabajo serio, no de populismo ni demagogia, no. Esto sí requiere un cambio constitucional, porque la Constitución establece que hay 25 regiones más Lima, que es una región especial, Lima metropolitana. Pero en realidad este sistema de regionalización ha fracasado. Y ha fracasado porque ha revivido los problemas de compartimentos estancos que cada región o departamento tenía y ahora región tiene con respecto a los otros. Es decir, Arequipa se preocupa por Arequipa, ¿no? La Libertad se preocupa por La Libertad.
Hablando de regiones, ¿no? Eh, Hay una región un poco rara que es la región Lima Provincias, que es una región que para poder conectarse como región tiene que pasar por Lima Metropolitana. O sea, no tiene mucho sentido. Hay una región como el Callao que tiene mucho dinero, pero no parecen encontrar la fórmula de aprovecharlo bien para mejorar el nivel de vida de los chalacos. Hay regiones que tienen canon en el sur del Perú y mucho dinero frente a otras regiones que no lo tienen y que no solamente no usan el dinero, sino la mayoría de sus autoridades regionales y municipales están hoy, si no investigados, denunciados o en cárcel. Es un hecho lamentable constatarlo en estos momentos. Hay una separación, ya no hablemos de las regiones. Dentro de una región hay provincias que no se comunican entre sí. Hay pugnas territoriales. En Lima, capital del Perú, hay un distrito que se llama Magdalena y hay un distrito que se llama San Isidro, que se disputan varias cuadras de un barrio límite entre los dos distritos. Entre Independencia y Comas se disputan también el límite territorial porque todos, uno y otro, quiere uno mantener y el otro tener los impuestos que generan los malls o centros comerciales que están en este momento en Independencia. Hay una disputa entre Villa El Salvador y Surco, en una parte popular que tiene lindero en ambos distritos. Ya son históricas las disputas entre Chincha y Cañete para ver cuál de los dos tomaba la línea de conducción del gasoducto para poner la planta de Melchorita y la planta de licuefacción y el puerto para exportar el gas cuando eso ocurre. Al final se tomó una decisión salomónica, va para los dos, va por el medio. Pero esas disputas son las que tenemos en el Perú por territorio, ¿no? Es conocida la disputa entre Moquegua y Arequipa por las cuencas, por el agua, ¿no? Son conocidas las disputas que hay entre, por ejemplo, Jauja y Huancayo. Me tocó un día, cuando estaba en funciones como ministro, ir a una actividad para, digamos, hacer una inspección en el aeropuerto de Jauja, que es un aeropuerto que puede ser acondicionado y puede crecer mucho para toda la región centro. Pero Huancayo quería tener su propio aeropuerto. Y Jauja, evidentemente, se puso digamos, en alerta y dijo ni hablar. Y estuvieron tomando carreteras por eso, ¿no? Disputas territoriales y disputas, además, antiguas. Por ejemplo, en la zona de Puno, las disputas entre los quechuas, entre la zona quechua y la zona aymara, hasta hoy. Entonces tenemos un país que tiene muchas posibilidades, pero es un país desintegrado, donde cada quien ve por su pequeño territorio como si fuera absolutamente independiente del otro, y solo se juntan cuando hay que hacer alguna protesta o tal vez hacer algún tipo de acción, digamos, no muy positiva. Pero para efectos positivos, para sumar, para desarrollar proyectos conjuntos, para mirar lo que ya existe en la Constitución y la ley, que son macrorregiones y mancomunidades municipales, allí no hay mayor deseo de ninguna autoridad, ni regional ni municipal. Todos quieren ser dueños de su espacio. Y al final nadie es dueño de nada y al final todo el Perú se perjudica. Ya el sabio Pulgar Vidal nos había adelantado hace décadas ya que el Perú no debe verse longitudinalmente, costa, sierra, selva, porque esa visión del Perú longitudinal es una visión equivocada, geográficamente incorrecta y económicamente absolutamente negativa para el país. Porque volvemos a lo que decíamos en el primer bloque. El río no va longitudinalmente, pues sí, por un momento puede ir con cierta longitud, digamos, trazo longitudinal, pero principalmente el río va de arriba hacia abajo por la quebrada. De manera que la cuenca es transversal. Y hace muchos años ya que los especialistas hablan de hacer una, digamos, gestión territorial por cuencas. Pero yo voy más allá.
Porque en el papel podemos poner lo que querramos. Y ya está eso en los planes, por cierto. Ya está en los planes, porque no es que no tengamos ideas en el Perú, simplemente no las ejecutamos, no le ponemos la perseverancia, no le ponemos el seguimiento y estas ideas siempre se convierten en ideas generales o en papeles que no sirven. El concepto de la transversalidad a través de la cuenca es fundamental. Es decir, lo quiero explicar de esta manera. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Lima. Lima tiene 3 cuencas importantes: la cuenca del río Chillón, la cuenca del río Rímac y la cuenca del río Lurín. Hay varias cuencas pequeñas entre estas, pero estas son las principales. ¿Qué significa la cuenca del río Chillón? El río Chillón, que nace en las alturas, viene bordeando de arriba hacia abajo y termina, ¿no? Va por la zona de Canta, por allí, y termina en alguna zona ya en el mar, ¿no? La cuenca del río Rímac nace en la zona centro y viene también bordeando lo que es la carretera central. La carretera central prácticamente sigue la cuenca del río Rímac y en un determinado momento llega ya a la zona más plana, ya en la costa central de la provincia de Lima, y viene el río, el famoso río Hablador, que solo habla en ciertos momentos y no todos los años, pero este año está hablando y está hablando con mucha fuerza. Entonces, ¿en qué consiste este criterio de seguir la cuenca? Que, repito, los antiguos peruanos lo sabían perfectamente y lo manejaban muy bien. Los españoles, cuando llegaron, sí nos cambiaron este concepto y allí terminamos bastante perjudicados. ¿Qué significa? Que si a lo largo de la cuenca del río Rímac, por ejemplo, están las autoridades de Junín y varias provincias de Junín, de Lima provincias, de Lima metropolitana, ¿no? De Huancavelica, ¿no? Entonces, todas estas autoridades que tienen que ver con la cuenca tienen que conformar una mancomunidad alrededor de la cuenca. Para empezar, antes de hablar de las regiones, hablemos de la cuenca. Y hay algunas cuencas que tienen autoridades, pero son autoridades que están ahí de adorno, porque hacen su trabajo técnico, pero nadie los escucha, ¿no? Porque los alcaldes están en otra nota, los gobernadores regionales tienen otras prioridades, ¿no? En cambio, si la cuenca es la razón de ser de nuestro trabajo, entonces la primera tarea será cuidar la cuenca. Y la primera obligación será que los recursos disponibles de inversión sean a tiempo, cuando no llueve, ¿no?, dedicados a estas tareas de encaucamiento que ya conversamos en el primer bloque. Descolmatación y refuerzo de laderas, etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos que tener una vocación de desprendimiento, porque ahora nadie quiere dejar su espacio. Yo me quedo porque además dice este dinero es mío, ¿no?, como si fuera realmente un asunto de personas que tienen versus otras que no tienen. Este concepto de pequeños espacios y de división absolutamente ilógica tiene que desaparecer en el Perú. Y tenemos que empezar a trabajar con esto. Estimados amigos, esto nos debe llevar a un trabajo que termine en un nuevo concepto de regiones. Regiones que no pueden seguir siendo los mismos departamentos. Tienen que ser regiones o macrorregiones, 4, 5, 6, 7, no sé, no 25, donde estén varios departamentos incluidos y donde en conjunto se maneje el concepto de cuenca, se maneje el concepto de transversalidad y por lo tanto se le dé un sentido lógico, natural, científico, ¿no?, al trabajo político, al trabajo económico, al trabajo regional, que hoy día no tiene esa característica. ¿Esto es muy difícil de lograr en el Perú? En este momento sí, porque todo el mundo está pensando en los votos que puede conseguir, está pensando en qué partido integrará, si el que integra, si será candidato o no. Nadie está preocupado de las propuestas que hay que hacerle al Perú, no. Todos están preocupados de su espacio político y de poder. Y cuando llegan muchos, como somos testigos, no saben ni siquiera lo que tienen que hacer. Es una verdadera irresponsabilidad el manejo que se está haciendo hoy día del liderazgo político. Y este es un tema central, que repito, no tiene ideología, no tiene color político.
Aquí podríamos ponernos de acuerdo. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Solo los que no quieren al Perú. Aquí no le pongamos el color de ningún partido. Este es un tema en el que tenemos que ponernos de acuerdo. Es una cuestión básica, fundamental. ¿Por dónde debe ir la prioridad? ¿Longitudinal o transversal? Transversal, siguiendo la cuenca. Ese debe ser el criterio, primero para sumar autoridades que están alrededor de la cuenca y cuidar la cuenca y evitar lo que pase lo que está pasando ahora. Pero segundo, hacer un gran esfuerzo nacional para buscar 6, 7 regiones en el Perú transversales y que incluyan a varios departamentos cada uno. Ya hubo un esfuerzo que lamentablemente, con todos sus defectos, era muy importante. A fines de los años 80, durante el primer gobierno del presidente García, después de 3 años de trabajo fino, de todo un equipo liderado por Javier Tantaleán y con referéndums confirmatorios de por medio con la población, se lograron 12 regiones transversales. Es cierto que en la operación administrativa de esas regiones hubo muchos errores, pero el presidente Fujimori, cuando llegó el 90, le puso la puntería a las regiones, y cuando en el 92 hizo el autogolpe, inmediatamente canceló esas macroregiones y volvimos a los departamentos. Y después cometimos el error, gobierno de Toledo, segundo gobierno de García, en el Parlamento, ¿no?, de plantear la regionalización como cada departamento una región. Ha sido un error. Creo que los errores hay que saber aceptarlos, y una vez que los aceptamos hay que corregirlos, porque de eso se trata. Saber que uno tiene un error es muy humano, repetirlo es una idiotez, y creo que el Perú en este momento necesita acciones de gran trascendencia y salir de esta mediocridad y de este punto fijo en el que nos encontramos en este momento, en la pobre agenda política, en la mediocre agenda política que hoy tenemos. Yo estoy haciendo planteamientos en este programa que no suponen un partido, que no suponen un gobierno, son temas de fondo. ¿Quieren realmente muchos de los políticos resolver el problema de la pobreza del que tanto hablan? No puede reducirse la pobreza extrema en el Perú solo con crecimiento. Sí necesitamos el crecimiento. Es un error decir que el crecimiento no es importante. Y hay que tener crecimiento e inversión privada con el crecimiento. Pero no basta. Para que la pobreza, la más dura, la que está en el campo, la que está en las zonas más alejadas, tenga una salida y la población deje de ser pobre, tenemos que cambiar el ordenamiento territorial del Perú y dejar estos absurdos compartimentos estancos, esta especie de corregimientos del siglo XXI, que ahora se llaman regiones, que antes eran departamentos, y que solo cada uno mira para su lado, hacia adentro, y no se mira al Perú como un todo. Y nos está dando la naturaleza duras lecciones en este momento de las consecuencias de esta miopía, de este tremendo error en el que estamos todos incurriendo, porque esta es una autocrítica que debemos hacernos todos finalmente. Vamos a hacer un último espacio y volvemos en la última parte del programa Punto Crítico. Soy Electo Ceballos. Y yo, Fernando Kluger. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Estaremos comentando sobre la realidad nacional de nuestro país en nuestro programa Contraste, por Onda Digital Perú, canal 18.4 de la señal abierta. ¿Cómo están, estimados amigos? Esta es la última parte de nuestro programa Punto Crítico el día de hoy, martes 14 de marzo del año 2023, en vivo, y comentando en los 2 bloques anteriores la situación de inundaciones y de quebradas activadas que está afectando seriamente a varias regiones de nuestro país y a miles de familias. Y creo que las reflexiones que he realizado, espero las mediten y sobre alguna de ellas podamos estar de acuerdo para enfocar estos temas hacia adelante
con otro criterio y no repitiendo los errores de siempre. En esta última parte quiero hablar de un tema internacional. Ayer, en realidad en los 2 últimos días, pero ayer el presidente Biden en los Estados Unidos tuvo que salir muy temprano a dar unas explicaciones y a dar tranquilidad a los mercados y a las familias ahorristas, porque un banco en California, un banco de gran tamaño, el sexto banco en Estados Unidos, que se llama Silicon Valley Bank, ¿no? Quebró, ¿no? Es decir, tuvo problemas de liquidez que no pudo solucionar y consecuentemente quebró. Automáticamente, cuando un banco se liquida y quiebra previamente, lo primero que hay que hacer es evitar el pánico, porque lo que sucede es ahí que la gente empieza a decir, oye, si quiebra uno, como un efecto dominó o efecto cascada, van a empezar a quebrar otros más. Entonces toda la gente que tiene sus ahorros empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Y van corriendo al banco o se comunican con el banco para tratar de retirar sus fondos y ponerlos líquidos como medida de precaución. Para evitar que esto suceda, que sin duda de todas maneras debe haber sucedido entre ayer y hoy en Estados Unidos, y como Estados Unidos es una potencia a nivel mundial en el mundo, ¿no? Sin embargo, la oportuna declaración del presidente Biden en la mañana de ayer puede haber tranquilizado en algo a los mercados. Ahora, ¿significa esto la quiebra de este banco Silicon Valley, que además es un banco que ha quebrado y que hace poco quebró otro banco, el Signature Bank, que es un banco más pequeñito, ¿no? ¿Por qué razón estos bancos han quebrado? Porque han invertido buena parte de los activos que disponen, del dinero que reciben, que son para ellos pasivos en realidad, ¿no? De los ahorristas o de los inversionistas, los han colocado en tipos de inversiones que no han tenido el resultado que se esperaba y evidentemente ante esa situación ya no tienen los ingresos necesarios para, digamos, cumplir con sus obligaciones con sus depositantes, y ante esa situación, ese desbalance entre el dinero que disponen y los dineros que tienen que cubrir los retiros normales y extraordinarios que pueden realizar sus depositantes, viene una situación de liquidez y al no poder manejarla se declaran en quiebra. Entonces, inmediatamente, cuando ocurre esto, el sistema financiero tiene mecanismos de resguardo. El primero es que el Banco Central, en este caso en Estados Unidos, el Banco Central de Reserva se llama el Sistema de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, o como le dicen comúnmente, la FED, ¿no? FED, ¿no? La Federal Reserve. Muy bien, entonces la Reserva Federal ha actuado y también ha señalado que no hay por qué preocuparse, que esto no va a generar efectos en otros bancos y por lo tanto el mercado tiene que estar tranquilo. Al mismo tiempo, el gobierno americano también habla con la Reserva Federal y dice, bueno, si hay que poner fondos en este banco, bueno, hay que ponerlos con tal de parar cualquier corrida bancaria que pueda darse. Y esto es lo que se está produciendo en estas horas. Entonces, ¿por qué la intranquilidad? ¿Por qué el nerviosismo? Bueno, de hecho, si quiebra un banco, todos los clientes de ese banco se ponen nerviosos, ¿sí? ¿Qué es Silicon Valley? Silicon Valley es el lugar de California donde están ubicadas todas las empresas del rubro tecnológico, ¿no? Que son las empresas más modernas, que están en los negocios que han tenido en las últimas décadas el mayor crecimiento, las mayores utilidades. Entonces, y este banco justamente creció bajo ese concepto. ¿Quiere decir entonces que la industria de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, está en crisis? No, pero sí quiere decir que esto nos da una alerta, ¿no? ¿Y por qué digo hay nerviosismo y hay preocupación? Porque en el año 2008, ¿no? Hace ya prácticamente 15 años, ¿no? Se gestó una crisis similar, ¿no? En unos bancos en Estados Unidos que prestaban para créditos de vivienda. Allá en Estados Unidos el sistema del crédito de vivienda es muy popular. Todos, absolutamente todos compran sus casas al crédito y digamos, a cambio de la garantía para esos créditos se establecen hipotecas,
pero esas hipotecas que son por 20, 25 años se ponen en el mercado y se venden varias veces, se negocian, ¿no?, en el mercado más allá del tenedor original, y ese mercado grande de secundario de hipotecas genera más financiamiento para el desarrollo inmobiliario en Estados Unidos. El secreto está en que todos los que han tomado la primera hipoteca cumplan con pagar sus cuotas. Pero si por A o B, y así sucedió en 2008, algunos de ellos, no fueron pocos, tienen problemas porque pierden el empleo o ya no tienen los ingresos necesarios para cumplir con sus cuotas, entonces al fragilizarse las hipotecas primeras, estas hipotecas que están sobre la base de esa seguridad funcionando, empiezan también a tener problemas, y ante esa situación los bancos también se ven afectados. Eso fue lo que ocurrió, pero en aquel tiempo, en el 2008-2009, en esta crisis que se le llamó la crisis de los bonos basura, de los bonos subprime, ¿no?, terminó no solo afectando a los bancos originalmente involucrados en este tema, sino que terminó afectando a los principales bancos de Estados Unidos. El gobierno tuvo que entrar prácticamente de propietario de esos bancos poniendo dinero que luego, digamos, sería reembolsado. Y salvó de la quiebra a los principales bancos que estaban afectados por esta situación de contagio, pero como Estados Unidos es una potencia que está involucrado con la mayoría de los países del mundo, entonces también los mercados europeos y asiáticos se resintieron, y al mismo tiempo esto originó una crisis financiera global que se conoce como la crisis del 2008-2009. ¿Se producirá como consecuencia de lo que estoy contando una crisis de ese tipo? No parece haber razones para pensar que ello ocurrirá. Parece una crisis más acotada, ¿no? Pero siempre hay que seguirla de cerca, porque uno no sabe cómo están las finanzas realmente en detalle de estas organizaciones, y sobre todo cómo reacciona el mercado. El mercado ha reaccionado en estos 2 días con prudencia, ha habido retiros, algunas de las bolsas han caído, otras, incluso la propia bolsa que recoge a las principales empresas de tecnologías de información y comunicación, que es la Nasdaq, en lugar de caer ayer, subió, lo que es una señal de que el efecto del mensaje de Biden y de la Reserva Federal ha tenido un efecto, pero hay que seguir de cerca este asunto. ¿Esto puede involucrar a los bancos peruanos? No. Y aún si hubiera otra crisis como la del 2008, el sistema financiero peruano es muy sólido, realmente es uno de los más sólidos del mundo, así como lo escuchan, porque está muy bien coberturado. Es decir, los bancos han hecho las provisiones necesarias en liquidez para garantizar cualquier problema frente a sus malas deudas. Y si hubiera algún problema externo que no tiene que ver con malas deudas, sino con una situación global, tiene las reservas, tiene los depósitos, tiene los seguros de depósito como para atender esta situación sin originar problemas. Además, tenemos 74.000 millones de reservas internacionales, que equivalen más o menos a 17 meses de importaciones normales, cuando lo mínimo que se debe tener, por debajo de lo cual uno se preocupa, son 6 meses de importaciones normales. O sea, tenemos reservas 3 veces más de lo mínimo necesario, lo que nos da mucha tranquilidad, no solamente para el sistema financiero y para el mercado de los dólares, sino para el tipo de cambio, que, como hemos observado, está ahora, en lugar de subir, cayendo un poquito, porque en realidad el sistema sigue sólido. En estos últimos minutos del programa quiero compartir con ustedes una noticia que para mí es muy importante. Acabo de recibir ya el último libro que he escrito. Es una historia del comercio exterior del Perú de fines del siglo XIX, siglo XX y lo que va del siglo XXI. Es un texto que me ha tomado 3 años de trabajo, tiene casi 600 páginas, toca los principales asuntos relativos al comercio exterior, tiene los prólogos de 3 exministros de comercio exterior, de comercio exterior y turismo del MINCETUR, ¿no? De la exministra Mercedes Arauz, del exministro Eduardo Ferreiros y del exministro Alfredo Ferrero, fundador del MINCETUR. Además, tiene una serie de planteamientos e investigaciones inéditas sobre la historia del comercio exterior peruano, con participación de los actores protagónicos de esa historia. Este libro lo ha publicado el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La verdad que estoy muy contento. Este es mi libro número 39 y espero que lo puedan disfrutar si alguno está interesado
en tenerlo, porque se ha hecho con mucha seriedad, con mucha rigurosidad, para que realmente sirva de texto y de material para la investigación de ese sector tan importante que es el comercio exterior en el Perú. Dicho esto, por hoy día creo que hemos tocado los temas que corresponde tocar en la coyuntura. Espero que esta situación de emergencia pase lo más rápido posible, que tengamos la habilidad y la solidaridad para atender a estas familias damnificadas y que empecemos a ser parte de lo que he mencionado hoy día. Pero sobre todo, no reconstruyamos lo que había, porque lo que había estaba mal ubicado, mal contextualizado, y creo que eso debemos corregirlo desde ahora, como parte de la solución. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, siempre en vivo, en su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú y sus canales asociados. Muchas gracias.